Ya estamos listas, Liz. Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos otra sesión del Instituto de Derecho Administrativo con la disertación de la doctora Daniela Susana Sosa sobre el tema Los efectos del principio de la buena administración a partir de la nueva regulación nacional. La doctora Daniela Sosa solamente va a hacer una pequeña semblanza porque es muy conocida por todos. Profesora de Derecho Administrativo hace varios años, es doctora, postdoctoral, es coordinadora de la carrera de la maestría en Derecho Administrativo, es especialista en Derecho Público, vocal de la Cámara Segunda Contenciosa Administrativa y ha disertado, tiene numerosas disertaciones nacionales e internacionales. Doctora Daniela Sosa, le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctora Pastor Perotti. Bueno, para mí es un honor y un gusto muy grande estar compartiendo ahora esta hora de charla que nos permitimos durante el transcurso del año académico. En primer lugar, le quiero agradecer al Instituto por invitarme una vez más, al doctor Palazzo, a la doctora Pastor Perotti, Liliana, que siempre está ahí tan atenta y recordándonos, yo siempre digo, poniéndonos a día, en el día a día con temas nuevos y convocándonos. Así que muchísimas gracias a ustedes y por supuesto a todos los presentes, a todos los profesores, que la verdad que es una alegría verlos, aunque sea, como les decía recién, virtualmente, ¿no? Pero bueno, es un gusto la verdad estar aquí. Bueno, para ir directamente al tema, que ustedes bien decían, el tema que me propuse comentar hoy tiene que ver un poco con la modificación, que yo sé que han estado conversando y lo han estado hablando el tema en las reuniones pasadas en el instituto. Y un poco la idea es pensar o traer, como yo decía, renovar temas que ya los teníamos conversados en alguna oportunidad, hace varios años ya que hablábamos del principio de la buena administración, a partir de las escrituras de lo que nos decía el doctor Jaime Arana Muñoz, de la experiencia y la jurisprudencia en el sistema europeo, a partir del Tribunal Europeo precisamente, la sentencia del Tribunal Supremo, y es como que lo teníamos instalado, digamos, ¿no? En esto de hablar y de reconocerlo como una necesidad, como un imperativo que debían incorporar las administraciones públicas en su gestión, en su labor diaria, a los fines de garantizar la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, porque se entendía, como ustedes todos reconocemos, el principio o esta buena administración como un derecho fundamental, como un principio básico que es propio y que alcanza todas las administraciones públicas. Ocurre que nosotros todos sabemos, a partir de la modificación de la 27742, que modificó nuestra ley nacional de procedimiento administrativo, aparece ya expresamente incorporado en el sistema jurídico, en el sistema normativo, digamos, argentino. Y esto significa, o me parece, que es de gran avance, ¿sí?, en lo que es el sistema jurídico argentino de procedimiento administrativo, porque ya no va a quedar lugar a dudas que esto es una realidad, que es un imperativo, no ahora normativo, no solo jurisprudencial o postulado desde la doctrina, sino que es una realidad imperativa, es un principio que nosotros tenemos que incorporar en el ámbito de la actuación de la administración. Y digo por nosotros porque todos estamos en un rol, ¿sí?, por supuesto, desde alguna función en el ámbito de la administración. Y quien no tiene la tarea de controlar y de ver de cómo se respeta, cómo se aplica en la práctica, en los hechos concretos, estos principios. Ustedes saben que este análisis de estos principios nos puede llevar a distintos aspectos que se pueden considerar de lo que es el principio de la buena administración. A mí lo que me interesa es tomar este principio que creo que trasciende a toda la modificación de la norma de procedimiento administrativo. Creo que en cada una de esas interpretaciones o aplicaciones que va a tener que hacer el administrador en estas nuevas modificaciones o sistemas que se han hecho, tiene que siempre tener presente y considerarlo desde el prisma de estos principios que ahora aparecen en el artículo 1 bis. Entonces, más allá del análisis que podemos hacer de cada una de las reformas, nosotros sabemos que esta ley es como que todos, yo digo, estamos todos con la ley debajo del brazo,
estamos todos estudiándola permanentemente, viendo las nuevas regulaciones, es decir, estamos aprendiendo y el andando, ¿no? Lo estamos construyendo. Pero creo que, y me parece que es importante considerar el punto de partida. Y el punto de partida está en entender cuál es la comprensión de estos principios y cuáles son las implicancias prácticas que tiene estos principios en la actuación de la administración. Nosotros sabemos que, por supuesto, no vamos a hacer un análisis de los artículos de la ley, porque ustedes entiendo que ya en las reuniones pasadas algo se ha estado comentando y cada uno nos abre un abanico de análisis y de cuestiones que claramente exceden lo que puede ser el tratamiento del objeto de la exposición de hoy. Pero sí rescatar algunos principios o estas ideas inmanentes que me parece que están aportados desde la jurisprudencia y que nos permiten refrescar esas nociones y en algún punto repensar cómo estamos hoy cuando tenemos una incorporación normativa de este principio que ya conocíamos y reconocíamos de años antes y que han habido modificaciones en las gestiones de la administración pública, pero indudablemente incorporarlo normativamente tiene que ser un replanteo o una reformulación de las estructuras existentes, si hace falta, o ver de qué manera nosotros podemos refortalecer ese principio ahora reconocido normativamente. Ustedes saben que en esta línea el artículo 1 bis, yo me permitió apuntar, reconoce como los principios fundamentales y generales de toda la actuación de la administración la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la tutela administrativa efectiva, la simplificación administrativa y la buena administración. La buena administración aparece acá como un principio más de estos principios fundamentales, donde además la ley no ha dado una definición conceptual, un contenido de lo que se entiende por este principio de buena administración, como ocurre en otros sistemas normativos, como pasa en Mendoza, que en el artículo 1.2 tenemos un concepto o una noción de lo que se entiende dentro de los principios, que es la buena administración. Entonces, esto abre un contenido que claramente vamos a tener que construir. La buena administración, nosotros en esta línea interpretativa jurisprudencial de la doctrina parece íntimamente relacionada con otro de los principios que acabamos de hablar, que es el de la tutela efectiva, tanto tutela administrativa efectiva como tutela judicial efectiva. Y si bien en la ley, en la norma, tal como han dicho Alberto Casaño en un artículo nuevo hace poco que estuvo hablando de las modificaciones a la ley, y la doctora Ivaneva también ha hecho un análisis similar, la ley habla indistintamente de principios, de derechos y de garantías. Entonces, esto lleva a pensar, bueno, si realmente esta interpretación como principio, como derecho, como garantía, puede llegar a tener alguna incidencia a la hora de entender qué cambios operativos, cuáles son los cambios que pueden haber en la administración. Nosotros sabemos que la buena administración, lo que es el principio de buena administración, aparece de la Carta Iberoamericana, reconocida que tiene las fuentes en el sistema europeo, la Carta de Niza, y a partir de ahí, la Carta en el preámbulo, si nosotros tomamos como punto de partida en esta idea que a mí me parece que tenemos que tener siempre presente, fíjense que dice: es fundamental una buena administración pública que promueve la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural, con sus diferentes dimensiones territoriales y funcionales. Debe estar al servicio de la persona atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, con calidad y calidez. La buena administración pública es entonces una obligación inherente a los poderes políticos. Esta definición que aparece en el preámbulo de la Carta, fíjense que abre el abanico de todos estos otros principios que en algún modo ahora están explicitados en la ley y tiene que ver con este contenido. Entonces, si hablamos de lo que es el principio de buena administración, en realidad en sí el principio es un complejo de subprincipios y derechos que aparecen implicados en la gestión diaria de la administración. Esta trilogía que decimos de la buena administración, reconocida como un principio fundamental, que vamos a ver que la Corte, el Tribunal Supremo Español, habla de un metaprincipio dentro de lo que es la administración.
fíjense que recientemente ha establecido, cuando habla, espérenme que por acá lo tenía anotado, está hablando de el metaprincipio jurídico en una sentencia del 2020, donde hace referencia a esto que les decía yo, a este complejo de subprincipios que nacen de este metaprincipio general. En este metaprincipio general, ¿sí? O principio jurídico general que yo les digo, en este fallo hace referencia a la necesidad de actuar de la administración con buena fe, racionalización, lealtad, calidad institucional y confianza legítima. En este caso, que es un caso que tiene que ver con la actuación de la administración dentro de un procedimiento administrativo donde se había el contribuyente en un sistema tributario, en una causa tributaria, había repuesto una orden de apremio a partir de una liquidación tributaria que obviamente se pretendía el cobro contribuyente. Frente a esa orden de apremio, se interpuso un recurso de reposición y no se pidió la suspensión del acto administrativo. Entonces, frente a ese pedido de no suspensión, de una manera similar a lo que ocurre en los sistemas locales, los sistemas normativos procedimentales locales, esa falta o esa ausencia de pedido de suspensión no implica que no se suspende la ejecución del acto administrativo. Entonces, frente a eso, la administración ordena el apremio, ¿sí? Inicia el juicio de apremio para obtener el cobro del contribuyente. Esto, por supuesto, que generó un cuestionamiento y termina en la instancia judicial, termina en una cuestión casatoria resuelta ante el Tribunal Supremo, donde el Tribunal Supremo entiende que la administración no podía valerse justamente de la ausencia del pedido de suspensión de los efectos del acto para iniciar el proceso de apremio si había una obligación previa que tenía la administración, que era la de resolver el recurso de reposición que había interpuesto el particular. Entonces hace este análisis del deber de la administración de resolver los reclamos, de resolver los recursos, de resolver las repeticiones y de qué manera eso condiciona y limita las atribuciones en cuanto a la ejecutividad del acto que podía tener la administración, aun cuando el particular no hubiese pedido la suspensión de los efectos del acto. Entonces, la interpretación que propugna el tribunal, fíjense que yo la sinteticé en los párrafos que me parecen relevantes, dice: la administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, potestativo u obligatorio, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa. Como es su deber, pues el silencio administrativo no es sino una mera ficción de acto a efectos de abrir frente a esa omisión las vías impugnativas pertinentes en cada caso. Además, no puede desconocerse a priori la posibilidad de que, examinado tal recurso que conlleva per se una pretensión de anulación del acto, fuera atendible lo que se pide. De esa suerte, la administración no puede ser premiada o favorecido cuando no contesta tempestivamente las reclamaciones o recursos, toda vez que la ejecutividad no es un valor absoluto. Y uno de sus elementos de relativización es la existencia de acciones impugnatorias de las que la administración no puede desentenderse. Es cierto que el recurrente no promovió, como lo era posible, la suspensión del acto recurrido en reposición, pero tal circunstancia solo habría hecho más clara y evidente la necesidad de confirmar la sentencia, pues el incumplimiento del deber de resolver sobre el fondo la licitud de la liquidación luego premiada sobre el que nos hemos pronunciado se solaparía además haciendo la conducta aún más grave que el de soslayar el más acuciante pronunciamiento pendiente que el de índole cautelar. Entonces, fíjense cómo el tribunal hace referencia a esto y me parece interesante porque tiene que ver con interpretar este metaprincipio del cual se derivan los otros: la buena fe, la confianza legítima, la calidad, la eficacia, la resolución dentro de plazos razonables, el deber de resolver, que son cuestiones que nosotros ahora lo vemos expresamente incorporado a través de estos principios. Entonces, esta concepción del megaprincipio, como yo el metaprincipio jurídico que hablamos de la buena administración, lleva, como les decía, este complejo de subprincipios. Si nosotros vamos a la Carta Iberoamericana y tenemos en cuenta
en el desarrollo o en la enunciación que tiene de los principios, vamos a ver que estos principios ahora aparecen derivados expresamente de lo que tenemos incorporado a la ley. Entonces, ¿qué significa hablar de buena administración en términos de la Carta Interamericana o en términos de lo que ahora nosotros incorporamos en la ley nacional? Fíjense que en su principio, que es el principio de servicio objetivo, que quiere decir atender a los asuntos de interés general de manera adecuada, objetiva, equitativa y en plazo razonable. El principio promocional de poderes públicos, que quiere decir con garantizar la participación ciudadana en las tomas de decisiones de lo que es la gestión pública o políticas públicas. Eso, si lo vemos en la ley, recuerden ustedes el artículo 8, bis, que hace referencia a la necesidad de la audiencia previa cuando tenga que la administración tomar decisiones que afectan sistemas tarifarios o de prestación de servicios públicos, donde si no se lleva adelante un procedimiento de audiencia como procedimiento específico, se debe hacer una consulta, ¿sí? Porque la idea, esto de la participación y la necesidad de oír, el derecho a ser oído, que deriva también del principio de tutela judicial de tutela efectiva, tiene que ver un poco con esto de garantizar la participación ciudadana a fin de que los ciudadanos contribuyan activamente a definir cuál es el interés general. Y sobre esto después voy a volver porque me parece que es importante esa revaloración de lo que es el interés público. Principio de racionalidad, esto que también aparece y lo tenemos reconocido, que es el deber de motivar y argumentar en todas las actuaciones administrativas. Nosotros decíamos siempre aún, o se grababa más esa obligación cuando hablamos de atribuciones discrecionales. Bueno, ahora, si nosotros pensamos en esto que decíamos de, por ejemplo, procedimientos que son reglados de la administración, también la administración no basta con remitir a una habilitación normativa o el mero cumplimiento de un trámite que está, o un trámite, me refiero, dentro de la administración, porque no le basta a la administración basarse solo del estricto cumplimiento del trámite. Es decir, se requiere un tipo de conducta, un compromiso en el gestor, en el administrador y en las administraciones públicas, que significa un cambio, ¿sí?, hacia no solo cumplirse o llevar una diligencia mínima, ¿sí?, ya vamos a hablar sobre esto del principio del debido de diligencia, una diligencia mínima en hacer lo posible dentro de los trámites, sino de una reobligación o una ratificación de esa obligación de garantizar realmente los trámites o los plazos o las necesidades que tiene que satisfacer la administración a través del cumplimiento de esas instancias que tienen que cumplirse en la sede de la administración. Ya vamos a hablar sobre esto del debida diligencia. Principio de eficacia, remover oficios puramente formales y evitar dilaciones innecesarias o retardos innecesarios. Habla este principio, también nosotros lo vemos el principio de informalismo, incluso el artículo 14 de la ley 9, fíjense que habla de que todo lo que sea la presencia de formalidades que sean subsanables no ocasionan una nulidad en ningún tipo. Por ejemplo, tiene que ver con estas previsiones que yo creo que de algún modo receptan estos subprincipios que derivan del principio de buena administración. La eficiencia, que tiene que ver con optimizar los resultados alcanzados en relación a los recursos disponibles, y esto es muy importante porque tiene que ver con la disponibilidad de los recursos públicos que tiene la administración, y optimizar los resultados, que tiene que ver con ver de qué manera se van a instrumentar o estrategias nuevas o reformular instrumentos de acción de la administración para lograr el máximo resultado posible frente a los recursos disponibles que tiene la administración. Principio de economía, el uso, bueno, esto ratifica un poco lo anterior, el uso racional de los recursos, conforme criterios de equidad, economía, eficiencia y transparencia. Otro principio que es importante que deriva el mismo el principio de responsabilidad de la administración pública y de evaluación permanente de la administración. La autoevaluación de la administración para entender y ver, comprender cuáles son las falencias, cuáles son las necesidades de cambios que pueden haber dentro de las estructuras clásicas, hoy ya lo digamos, no clásicas, porque esto lo hablábamos hace 10 años, 12 años atrás, cuando hablábamos de una reformulación de la administración.
Hoy incluso la administración ya no es la misma porque hemos vivido procesos de modernización, de simplificación, de tecnificación, de incorporación de tecnologías. Hoy ya estamos en la digitalización de la administración. Entonces, incorporar hoy, ¿sí?, este principio, este metaprincipio, digo, jurídico dentro de la actuación de la administración, nos lleva a plantear hoy la administración ya en otro escenario. Ya no es lo mismo que hablábamos allá, 2004, cuando empezábamos a hablar, escuchábamos al doctor Jaime Arana Muñoz, que empezaba a hablar de este principio como un derecho fundamental. Hoy lo que nos interesa, me parece que es, sobre esto ya no hay discusión. Lo que hoy tenemos que pensar es el cambio en la gestión de la administración, en la modificación de lo que está tomando lo positivo, el cambio que ha habido en las administraciones de lo que eran clásicas o tradicionales, y ver de acá para adelante cómo incluso eso se puede mejorar. Bueno, principio de seguridad jurídica, previsibilidad, este es un principio también importante, claridad, certeza normativa, principio de ejercicio normativo. Mira, fíjense que esto tiene que ver con la finalidad del acto administrativo, que vieron que también fue reformulada en la redacción como uno de los elementos del acto, porque hace referencia a los poderes deben ejercerse única y exclusivamente para la finalidad prevista en las normas de otorgamiento, prohibiéndose el abuso o exceso de poder, o sea, lo simplifica. Yo creo que la ley un poco va de la mano con esa simplificación cuando habla de el principio o el elemento finalidad del acto administrativo. Principio de objetividad, que esto también es importante porque tiene que ver con la actuación de los funcionarios según los principios de imparcialidad e independencia sin tratos diferenciados. Esto, el principio de la objetividad. Hoy escuchamos por ahí que en el ámbito de administración se brega mucho por la actuación de la administración imparcial, independiente e imparcial. Y nosotros esto lo tenemos incorporado o lo relacionamos directamente con lo que es las funciones esenciales, quizás la función judicial o con nuestra función que compete a otros órganos, y en nuestra concepción de lo que es la administración, que siempre es parte, siempre está involucrada en el asunto, el principio en realidad radica en esta objetividad de resolver actuando, no en mira, un poco vinculado con lo anterior, en los intereses particulares, individuales o sectoriales o de una administración, sino de toda la comunidad, ese interés público, ese interés general, que es lo que permite encontrar nuevos estándares de objetividad, de imparcialidad, pero siempre hablando dentro de la faz administrativa de la ejecución de la actuación de la administración. Principio de transparencia, principio de facilitación, mejores condiciones de calidad en el asesoramiento y gestión, usos de las TIC para trámites y procedimientos. Fíjense ustedes, todos estos son principios que yo me he permitido enunciar. Ahora, por supuesto, no es taxativo, ¿no? Y tiene que ver con una finalidad, con un proyecto de acción que es lo que tenía en cuenta la Carta Iberoamericana cuando hace esta enunciación. ¿Cuál es la relevancia entonces de este principio cuando nosotros lo vamos a aplicar en la actuación, en lo concreto de la administración? Fíjense que es, como les decía recién, la idea, y que también surge un poco de los otros principios que están incorporados a la ley, es fomentar la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad administrativa, generar cambios, ¿sí?, esos cambios operativos en la actuación de la administración. Y esto es importante porque no solo se trata de acusar o encontrar cuáles son los defectos, cuáles son los errores, como dice, hablaban acá de no solo las malas, detectar, ¿sí?, las inconductas de la administración, sino que pensar en una buena administración tiene que ver con un giro, ¿sí?, por eso siempre hablamos de un cambio paradigmático en la concepción de la buena administración, un cambio que es como les decía, comentábamos recién, esto de generar conductas positivas, cambios operativos, ¿sí?, en el accionar de la administración. Y esto alcanza tanto al órgano conductor, al órgano administrativo, como a los funcionarios que están llevando adelante esa gestión de la administración. Si nosotros pensamos en esto y hablamos de la gestión o la administración en la acción cotidiana, este principio va a tener implicancias directas, claramente, en la gestión administrativa de los trámites y de los procedimientos, ¿sí?
este cambio de la gestión de la administración, garantizar el correcto funcionamiento de la administración, establecer normas claras, de regulaciones claras que regulan los trámites de la administración, regular procedimientos de control para el particular, que nosotros los tomamos como procedimientos generales que tenemos en la ley nacional, pero que sabemos que en el accionar de la administración a veces es necesario cumplir trámites propios particulares dentro de cada uno de los organismos de la administración que en particular debe llevar adelante. Bueno, es necesario que esos procedimientos sean claros, sean sencillos, sean simples, de fácil comprensión, porque esto hace justamente a este deber de diligencia o debido cuidado que surge del principio de buena administración. Este es un principio que me parece muy interesante y es a los fines prácticos que yo lo he traído, tiene que ver con el cambio en la gestión pública que se da. Hay un artículo de Ponce Solé que hace referencia al análisis y el reconocimiento del principio de buena administración como un derecho fundamental en el Tribunal Supremo y en la evolución de la jurisprudencia, que es un artículo más reciente y que yo lo tomé para esta exposición, y que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces se han desmenuzado, se han desligado cuáles son estos subprincipios. Y habla justamente de ¿no? Uno importante que es el deber de diligencia y debido proceso, ¿no? Fíjense, cuando habla de la debida diligencia o debido cuidado, tampoco vamos a encontrar una definición, una noción conceptual de qué se debe entender por esta debida diligencia que tiene que tomar la administración. Hay una sentencia del Supremo Tribunal Español que del 2017 que dice, cuando interpreta lo que es la debida diligencia. En síntesis, se trata de la tradicional idea del buen gobierno en la gestión pública, adelantándose a los hechos. Ante la duda de que una determinada actividad pueda producir o pueda deducirse ciertos riesgos, siendo preferible el error en la previsión de futuro a la pérdida de seguridad. En este caso, que era un caso ambiental y que lo vinculaba con el principio precautorio que se da en materia ambiental, con esto de prever los riesgos posibles del accionar, entra el análisis del fallo, hace referencia al principio general de debida diligencia propio de la responsabilidad de daños, y que tiene que ver con esto de los riesgos previsibles frente a la actividad que realiza la administración de su accionar y en el contexto que realiza la administración su accionar. Porque, ¿qué pasa? Hay otra realidad hoy, que es que la administración ya no es solo la ejecutora de la realización de la administración o de esa gestión. Hoy tenemos administraciones donde esa gestión se comparte con los particulares. Entonces, los particulares han asumido, ¿sí?, también parte de esa responsabilidad que implica la debida diligencia. Y esto nos lleva a pensar si a estos particulares que hoy tienen este deber de diligente, que es propio de la administración, también los alcanza como gestores de la administración pública. Entonces, cuando hablamos de buena administración, no solamente estamos hablando de la administración pública como prestadora o de servicios o de actividades, más, sino que hoy la situación me parece que se va a complejizar en la práctica si no entendemos bien cuál es el contenido de estos principios, porque si no, nos vamos a encontrar con situaciones donde los particulares, en el ejercicio de esas competencias, tienen que saberse alcanzados por estos principios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y me adelanto en la conclusión. La administración en estos casos ya no va a ser la gestora, sino que va a ser la garante de la protección de los derechos fundamentales y demás, y de garantizar que se cumplan estos principios que ahora tenemos reconocidos expresamente en la ley. Entonces, creo que esa es una implicancia muy importante y en la práctica que nos va a llevar a planteos, a situaciones concretas y cotidianas en el quehacer de la administración, que es lo que a mí me interesa. Fíjense cuán interesante que es esto, y en esto de pensar nuevas estrategias o nuevos instrumentos, de reformular, en esto de pensar, yo digo innovar, seguimos innovando en derecho, que en algunos sistemas de la doctrina encontramos muy interesante
que se ha propuesto hasta, por ejemplo, pensar en fórmula de debida diligencia. Para mí una novedad, quizá ustedes estaban al tanto, lo han leído en alguna oportunidad, una fórmula desarrollada por Leonard Hart en el ámbito de la determinación de responsabilidad de daños, justamente la trae colación Ponce Soler, en el Manual de los Fundamentos del Derecho Administrativo en la Gestión Pública, y fíjense qué interesante. Se ha intentado establecer una fórmula para destilar el estándar de diligencia debida o debido cuidado propio de la buena administración, entendiendo el mismo como la necesidad de adoptar todas las medidas precisas, C, para igualar la probabilidad del daño que podría causarse de no hacerlo, P, multiplicado por la importancia de dicho daño. Entonces, D, esto es, la fórmula de diligencia debida o debido cuidado sería C igual a P por D. Entonces, fíjense, esto de pensar en una fórmula para entender cuáles son las variables en definitiva que yo voy a tener que considerar en un caso concreto para saber si la administración fue diligente debidamente o no lo fue. Y esto sin duda va a repercutir en la responsabilidad de los funcionarios y vamos a tener que traer a colación todos los principios de lo que yo les hacía mención hace un rato. Entonces, no es un desliz, ni es, me parece, sí visionario, pero hay que hacerlo con el compromiso real que tiene la incorporación del principio de la buena administración dentro del sistema normativo expreso jurídico. Entonces, bueno, en esta lectura de ver, bueno, ¿qué vamos a entender entonces por la debida diligencia dentro de este principio de buena administración? ¿Hasta dónde va a llegar esa debida diligencia? ¿Cómo vamos para hacer, para ver en el caso concreto si está satisfecho, si fue diligente, si actuó diligentemente el administrador? Diligencia en un cuidado, según Solé, habla esa referencia, sintetiza, dice diligencia de un cuidadoso servidor público, estamos en lo mismo, cuidadoso servidor público, agotándole diligencia en el caso de manejo de caudales públicos y afectación de derechos constitucionales. Fíjense que siempre las ideas, las nociones, los conceptos, estamos siempre haciendo alusión a las mismas ideas. Bueno, lo que suma, y me parece importante, y también viene de la mano de la ley, es actuar la administración, actuar con la información necesaria. Ya no es el deber de informar, sino que la administración tome decisiones con la información necesaria. Tener en cuenta los factores relevantes del caso a decidir, la relevancia de los hechos y la relevancia de los casos, otorgándole en cada caso la debida importancia a la decisión, excluyendo de su consideración todo lo que sea un elemento irrelevante. Esto nos va a llevar a otro punto, la motivación de la decisión de la administración. Bueno, justamente la motivación suficiente y congruencia en la decisión con relación a la fundamentación de hecho existente en el expediente administrativo. Fíjese que entonces este deber de debida diligencia que viene de la mano de lo que es la buena administración, no me quiero exceder en el tiempo, hace referencia a pensar en nuevas estrategias, nuevos modos, ¿sí?, que nos permiten de alguna manera garantizar esta debida diligencia, como un deber transversal que me aparece en toda la actuación de la administración. Entonces, yo pensaba, a veces, bueno, puede ser una alternativa recurrir al sistema o al régimen de responsabilidad de daños y pensar en una fórmula, como se propone este autor. Pensamos en la mayor profesionalización de los funcionarios y de quienes están, y de los agentes públicos, ¿no? Por supuesto. Establecer estándares de productividad. También pensaba, digo yo, bueno, y de eficiencia a la hora de pensar en el control y la debida gestión de la administración. Pensar en la coordinación y armonización de las funciones entre los distintos órganos administrativos. Piensen que ustedes, ahora en la ley hablamos de un principio que en la ley 10.618 ya lo tenemos incorporado, que era el de la interconectividad o interoperatividad, esto de no requerirle mayor información al ciudadano cuando la administración cuenta con la administración, pero estas visiones y estos análisis siempre lo hacemos en la relación del particular con la administración, que es un derecho, que es fundamental y que está bien,
pero este análisis de la debida diligencia es de qué hace la administración en la búsqueda de respuesta, en el dar respuesta a las decisiones del administrado, del particular. Y ahí es donde entra a jugar esto de tener una administración, de tener información disponible y de tener toda la información. Porque a veces, y lo vemos, nos pasa que una administración toma una decisión y no sabe de la existencia de otro expediente vinculado con esa situación fáctica compleja, ¿sí? Se anotician a lo mejor en la causa judicial de que hay otra actuación administrativa vinculada con ese hecho, con ese conflicto de intereses que se tiene que resolver. Entonces, está perfecto que hablemos de buena administración, pero es necesario, me parece, humildemente lo pienso y en esto lo repensaba, de qué manera podemos pensar en esa interconectividad entre los órganos administrativos. Por esto yo hablaba de coordinación y armonización de funciones entre los organismos administrativos. Bueno, y después lo que todos sabemos, auditorías y control. O sea, esto de someternos al control todos de qué estamos haciendo. Entonces, creo que este sistema, este principio que ahora parece incorporado en la ley, como les digo, no es un principio nuevo. Esto yo creo que lo que hace es refortalecer el sistema jurídico de procedimiento administrativo. Ya tenía alguna recepción en la jurisprudencia, incluso local. Si bien en algunos casos no de manera explícita, porque en muchos pronunciamientos judiciales, incluso la Corte Suprema habla de buena fe, sabemos de plazo razonable, la causa los CICER, hay muchos pronunciamientos que han hecho referencia, aún sin decirlo, a la existencia de este principio como un principio implícito dentro de la actuación de administración, pero hay otros casos donde nosotros vemos que sí de manera explícita se ha hecho referencia a estos casos. Un caso, por ejemplo, que traje del Tribunal Superior, como para traer dos datos reales, tres datos, casos concretos. Uno tiene que ver con el sistema de notificaciones, por ejemplo, que también es un tema importante porque nos pasa en la práctica de la administración que nosotros hablamos de la notificación por sistemas electrónicos, por sistemas digitales, como puede ser CIDI, pero eso es una administración provincial o el sistema nacional, pero sabemos que no todas las comunas, ni todas las administraciones locales, ni todos los municipios tienen esa tecnología. Entonces conviven sistemas de notificación tradicionales, por cédula, porque notifica la administración, porque notifica un funcionario, porque las envían por correo privado, porque las envían por un correo público. O sea, hay un múltiple de sistemas de notificación que indudablemente eso genera poner en duda cuándo, hasta qué punto vamos a hablar de buena administración. Entonces hay una causa que quizás varios la conocen, que es una causa Toyota del Tribunal Superior de Justicia, que justamente tenía que ver con esto de asegurar el sistema de notificación, ¿sí? Porque en el caso era una causa tributaria también, donde, si bien el caso era un tema de habilitación de instancias que tenía que ver con el cómputo de plazos a los fines de habilitar la instancia y evitar caer en un excesivo rigor formal en cuanto a la interpretación de los pasos, justamente el tema era el medio de notificación, porque la administración en ese momento había adoptado, por supuesto, una causa vieja, como lo dije, del 2012, incluso las actuaciones eran de mucho antes, donde se enviaba la notificación a través del sistema del acuse de entrega, ¿sí? Entonces, justamente lo que y esto sabemos que han habido varias causas que han traído este tema, de que no era un sistema, ¿sí?, que garantizara realmente el conocimiento efectivo por parte del particular a los fines de computar los plazos que tenía para saber si tenía que interponer un recurso, en el caso para saber si el cómputo se iniciaba a los fines de declarar una caducidad de las actuaciones, que era en definitiva lo que había hecho la administración, y lo que traía discusión el particular era justamente el medio de notificación de los actos previos para decir que la causa no había caducado porque no había tenido conocimiento de la situación. Entonces, el Tribunal Superior justamente hace referencia al principio de buena administración y hace un poco este análisis, ¿no? Dice, de las constancias administrativas no surge con grado de certeza que la actora se haya notificado de la resolución determinada,
la resolución 30 del 2007, de manera fehaciente en la fecha indicada por la demandada. El aviso de entrega expedido por la empresa OCA en el domicilio fijado no acredita de manera suficiente que tuvo conocimiento cabal del acto comunicado en determinada fecha, como lo afirma la demandada. Luego, las constancias existentes en la causa relativa a la fecha en que el servicio fue entregado a la actora impiden asegurar que ella tuvo conocimiento en tiempo oportuno de lo que se le notificaba. Las notificaciones cursadas por correo no hacen fe por sí mismas de haber llegado a conocimiento del destinatario. Por ello es que el mismo artículo 54 del Código Tributario Provincial vigente por entonces debe entenderse en armonía con el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Córdoba, cuando faculta notificar de cualquiera de los medios previstos, siempre y cuando sean fehacientes, en el sentido que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación. Por supuesto que el resto del fundamento tiene que ver con la garantía de tutela administrativa, por supuesto, y en el caso del acceso a la jurisdicción. Entonces, esto tiene que ver con un comportamiento, ¿no? Entonces, como les decía yo, la inquietud surge porque vemos, hablamos de sistemas digitales, por ejemplo, CIDI. Bueno, se notificó, pero ¿qué se notificó? Se notificó de manera completa. Fíjense que la ley ahora habla de la validez y eficacia de las notificaciones y de la validez o eficacia del contenido de las notificaciones. Porque si se acompaña el acto, hay una distinción en cuanto a la eficacia del derecho y a la validez del acto que reconoce un determinado derecho, justamente en atención al sistema de notificación. Y la notificación de la administración no es otra cosa que gestión de la administración. Es el claro ejemplo donde nosotros podemos ver en la práctica lo que es la debida diligencia de la administración para notificar a un contribuyente o a un ciudadano de una decisión administrativa tomada que indudablemente le puede generar alguna afectación en sus intereses. El otro caso que es importante también y que tiene que ver con esto del procedimiento administrativo es una causa que del año 22, Flores Manuel David contra el Superior Gobierno de la provincia, que en esto sí ya tiene que ver con otro de los principios que aparecen vinculados con la buena administración y la tutela judicial administrativa, que es la sustanciación de las probanzas de la prueba dentro del procedimiento administrativo. En esa causa, justamente, se trataba de una multa que había puesto la caminera, ¿sí? Y no se había permitido a la producción de la prueba que había ofrecido el ciudadano, no se le dio trámite, no se le proveyó, ¿sí? No se realizó nada y se valió la administración del acta de constatación. Entonces, en el fallo hay un análisis sobre lo que es el acta de constatación, de que certifica lo que constata el acto de acuerdo a lo que declara el funcionario, pero no de los hechos en sí mismos, que como nosotros sabemos, esos hechos pueden ser discutidos y pueden ser puestos en tela de juicio a partir de las probanzas que aporte el particular. Bueno, justamente esta instancia probatoria no se realizó, no había tenido ninguna instancia de posibilidad de garantizarse, que es lo que dice el tribunal, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, permitiéndole producir esa prueba. Y este fallo es muy interesante porque analiza el principio de tutela judicial efectiva, pero no ya, como nosotros decimos, el obtener una resolución fundada, ¿sí? O el de ser oído, como pueden ser las otras instancias, sino que tiene que ver con la producción de las pruebas y los alegatos con relación a las pruebas. Entonces, fíjense que ahí el fallo toma y hace expresa mención del principio de buena administración y dice, teniendo en cuenta el derecho a la buena administración, el Tribunal de la Unión Europea ha reconocido que para declarar la nulidad de un acto por vicios en el procedimiento administrativo, es suficiente acreditar que la irregularidad, por eso les hablaba hace un rato cuando hablamos, no solo es detectar las irregularidades o defectos, porque eso hace la debida diligencia, la irregularidad cometida ha disminuido las posibilidades de defensa del interesado, aunque el contenido de la decisión hubiese sido el mismo. Esto es una sentencia del 2017, bueno, y acá tengo los autos, si después les interesa se los paso para que los conozcan, que tiene que ver con la interpretación que hace la jurisprudencia del Tribunal de España, pero Tribunal de Luxemburgo.
Pero lo interesante de esto es pensar, ¿no? O sea, fíjense, pensemos en todo el abanico de posibilidades y las implicancias que tiene incorporar este principio de buena administración en el ámbito de la actuación de la administración. Esto tiene que ver con la instancia probatoria, lo otro tiene que ver con el sistema de notificaciones, y finalmente hay otra causa que se las traje porque me pareció que interesante, que es del año 2019, que es Compañía de Teléfonos del Interior contra Provincia de Córdoba, que si bien la materia ahora ya no compete el contencioso porque tiene que ver con la ley de defensa del consumidor y tiene que ver con una obligación o una sanción de multa impuesta a un particular, a una empresa prestataria, en este caso de telefonía celular, porque justamente se había violado el principio de información y había habido un abuso en el ejercicio en la aplicación de las cláusulas del contrato porque había puesto un cargo, le habían aplicado una sanción por aplicar un cargo por pago. Dani, no se te escucha. Estoy tratando de explicarlo. Me quiero comunicar con Daniela. ¿Daniela? Seguramente es un problema de internet o de la luz. Sí, seguramente es eso, Liz. Tampoco contesta el teléfono. Debe ser un problema de internet, sí. Es muy grande el instituto, pero podríamos hacer un sistema como tenemos en la academia, Guidar. Lo tenemos en el celular y lo tenemos. Entonces, cuando tenemos un problema, tenemos ahí para conectarnos a través. Claro, no somos la cantidad que somos en el instituto. Qué pena porque estaba excelente. Me parece que está hablando Liliana. Ah, Dale.
Ahí ya logré comunicar, la sacó de la reunión por un problema de internet, ya intenta conectarse para cerrar la disertación. Un ratito prueba, dice. Ya nos avisa cualquier cosa. Esperamos un ratito entonces. Daniela, ahora sí te vemos. No sé, estás muteada. Ahora sí. Ah, ahora sí. Bueno, Bueno. ahora los veo todos. Lo que pasa es que no sé, se me cortó el internet en la computadora. No sé si será por algo, me conecté la de acá de tribunales. Que bueno, está. Bueno, como les decía, la idea era traerles algunos casos que tenían que ver con algunas resoluciones donde se ha hecho referencia a este metaprincipio y que tiene que ver con un análisis de lo que es el principio de la buena administración en el campo de la gestión de la administración pública y este deber de debida diligencia que alcanza la actuación de la administración. Por eso yo les decía al principio que la administración pública así ya no aparece sola como gestora de la prestación de los servicios o de actividades de la administración, sino que hoy nos encontramos con la administración pública como garante de derechos y esto nos lleva a pensar en reformular los instrumentos que aseguren la calidad de los servicios, las regulaciones, establecer estándares, como decía yo recién, estos estándares para medir la calidad y la debida diligencia, pensar en cuáles serían estos instrumentos necesarios o medios o mecanismos que nos permitan realmente operativizar este principio, este gran mega principio de buena administración. Alcanzar la mayor calidad, utilidad para toda la sociedad civil, amparando todos los derechos de todos los ciudadanos y pensar en una gestión y calidad de la organización que hace la buena administración, asumiendo esto de que no todo depende de la administración pública, sino que hoy nos encontramos con particulares o colaboradores de esta gestión de la administración pública. Así que bueno, simplemente traer estas reflexiones, estas inquietudes. Y bueno, yo quedo a disposición. Acá en todo caso, después si quedan unos minutos, les comento lo último que estuve viendo en la jurisprudencia europea que habla sobre las cuestiones que están sin resolver, pero que se han planteado recursos y me parece importante también que lo tengamos en cuenta.
Muchas gracias y disculpen la interrupción, que no lo tenía. Esta de las tecnologías, que a veces no son las amigas, sino pasan a ser las enemigas. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente, doctora Sosa. Siempre estamos expuestos a este tema de la tecnología o de la electricidad. Pero bueno, excelente disertación. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta. A ver. Muy completo. Luis, dale, te escucho. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, impecable. 2 o 3 cositas nada más. A ver, no me vas a pelear, Luis, ¿eh? Bueno, me están pegando más que a Cristina y no he hecho ni la 10ª parte de las cosas. Bueno, a ver, no, primero 2 o 3 apreciaciones que por ahí las pongo en común y especialmente a vos como para ver lo que pensás, ¿cierto? Primero, yo creo que el principio de buena administración, por ahí hay un autor francés, Rita Bouska, que dice, lo plantea en otros términos bastante, no incompatibles, pero en otra proyección, que dice, el concepto de la buena administración significa la adaptación equilibrada de los medios que dispone la administración, o sea, ya con un carácter más tecnocrático, si se quiere, ¿no es cierto? Lo que ilustra que estamos en un concepto bastante difuso, no confuso, pero sí difuso, de contornos absolutamente indeterminados y que, bueno, que esto es un poco como cuando haces la base del lemon pie, que estás estirando a ver hasta dónde te da la preparación, ¿no es cierto? Yo lo que veo es que yo creo que es una especificación para el derecho administrativo del principio general de buena fe del derecho. O sea, la administración no está relevada del actuar de buena fe. Y vos fíjate que si aplicás el criterio de buena fe, la buena administración prácticamente entra en el principio de buena fe. O sea que, como para más o menos buscarle el lugar en el árbol jurídico. Después, yo creo que tiene una aplicación no solo en la fase ya del procedimiento escrito, sino sobre todo en esa actividad administrativa previa que no queda por escrito. Cuando se empieza a negociar, situaciones precarias de que se le da a alguien un inmueble o una actividad y dice, bueno, empezala y los papeles se terminan de hacer de nuevo, esté bien o esté mal. Y yo creo que guarda mucha relación con lo que es el principio de la confianza legítima, que también es uno de los principios nuevos, ¿no es cierto? Y que es una especificación de la seguridad jurídica al tema este. Yo creo que la dificultad por conceptualizarlo y por determinar sus contornos tiene que ver con que si bien se puede traducir en ciertas conductas puntuales, la buena administración es más una actitud jurídica que una conducta. Por lo tanto, hay medio como que, sí, esto es medio como medir el oxígeno en un ambiente. Lo vas a poder medir. Ahora, usualmente si la cosa va bien, te va a pasar desapercibido. Y la otra también, que es una vieja cuestión que tengo con el procedimiento administrativo, yo creo que la presencia de estos elementos son un indicador de que el proceso administrativo el procedimiento administrativo, a diferencia del proceso judicial, que es enteramente jurídico, que es eminentemente jurídico y que no se puede sacar de esos contornos, el procedimiento administrativo no es algo propiamente jurídico. Yo creo que es un instrumento de gestión juridizada. O sea,
es un tipo de actuar de la administración que únicamente en un paradigma de Estado, que es el de Estado de Derecho, termina revestido de un caparazón jurídico, pero en realidad la ley de procedimientos administrativos más, y el decreto reglamentario, más allá de su forma o de su naturaleza, son un listado de instrucciones para la administración en realidad. O sea, yo reivindico mucho el tema del instrumento de gestión porque da mucha más flexibilidad para poder salvaguardar derechos, salvaguardar situaciones que no están claras, por ahí estados jurídicos precarios, que si nosotros lo agarramos, lo vivimos al procedimiento desde una perspectiva judicialista, en el sentido de una cuestión formal, en donde hay un debate puramente jurídico, los marginamos y hasta los invisibilizamos. Por eso yo creo que más allá de que comparto con vos la importancia que tiene esto, también va más, la buena administración es una actitud que es reclamable jurídicamente, pero en el fondo va mucho más allá del derecho y es una forma de administrar, digamos. Claro, sí. Bueno, Por eso, esto. sí, en algún punto es lo te comparto y te agradezco lo que compartías, Luis, porque yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y sin duda que estamos hablando de procedimientos y trámites y de gestión y de qué hacer de la administración. Ahora, todo esto que vos decías, principio de buena fe, principio de confianza legítima, todos claramente aparecen implicados y por eso lo importante de reconocer la buena administración con esa triple dimensión que tiene como principio, como derecho, como deber de la administración, porque yo creo que están todos implicados y en lo que, por eso el planteo de la charla de hoy tiene que ver en la práctica, en el concreto, en el diario, porque como les decía antes, no hablábamos de buena administración y sin embargo la jurisprudencia se reconoce como tal, hablábamos de la exigencia de plazo razonable, del debido proceso objetivo, de la necesidad de participación, CEPIS, yo creo que es la fuente directa de lo que es el requisito de audiencia como un requisito de validez que condiciona la nulidad absoluta de un acto administrativo porque tiene que ver con una violación de un procedimiento esencial. Entonces, esa construcción que se ha hecho jurídica, creo que tiene que ver con, por supuesto, estaba implícito este principio que deriva de los textos constitucionales, convencionales, los tratados internacionales, la defensa y la tutela de los derechos fundamentales, pero me parece que sobre eso hoy ya no hay discusión, no hay mayor debate de que es un derecho fundamental y que se le tiene que garantizar todo esto al particular. Creo que una oportunidad de entender estos principios a la par, porque vos fíjate que en el artículo todos estos principios aparecen a la par, no es que aparece la buena administración como un principio más dentro del procedimiento administrativo. Incluso está en otras legislaciones, como pasa en Mendoza. Entonces, reconocerlo como principios que se complementan y que van a la par, me parece que es una buena oportunidad para verlo desde el lado de la gestión de la administración, que eso coincido lo que decís vos, para ver en concreto en la práctica qué hacen, porque ya nos hemos modernizado, ya nos hemos digitalizado, pero bueno, creo que por eso me parecía interesante esto de debida diligencia de la administración. Sí, todos hablamos, como decís vos, quizás hablamos de conceptos jurídicos indeterminados, pero ¿y en la práctica? ¿Quién lo va a valorar? El administrador, claramente. El plazo razonable, que ahora en la ley tampoco está establecido cuál es el plazo razonable, de qué va a derivar de cada caso concreto y quién lo va a decidir, la administración. El problema va a ser si la administración no resuelve en un plazo razonable y de acuerdo a la petición y el particular que pida en cada una de una actuación administrativa en concreto y eventualmente se judicializa, donde ahí sí el juez va a tener que resolver valorando integralmente todas las actuaciones, si se excedió o no se excedió en el plazo para tomar una decisión de la administración. Pero eso yo creo que es como decís vos, eso ya es el problema y el resultado. Entonces, creo que esto tiene que ser preventivo y por eso me parecía importante esto de pensar en la debida diligencia. Es anterior, prever. Por eso traía a colación este caso que lo han aplicado
en materia ambiental, principio precautorio, prevenir los riesgos, y bueno, la administración está sometida a ese principio general que deriva de la responsabilidad de daños, tiene que ser previsora de los daños. Nos pasa en cualquier organización administrativa, nos pasa en las prestaciones de salud, nos pasa en las prestaciones urbanísticas, nos pasa en las prestaciones sociales, nos pasa en las prestaciones de discapacidad, nos pasa, o sea, creo que la realidad hoy se impone y nos plantea esa problemática. Entonces, ¿cuándo vamos a estar frente a una administración diligente que tenga esa capacidad de anticiparse a los posibles daños que le puede producir un accionar o un no accionar a los ciudadanos? Entonces, creo que esa mirada es importante y me parece que es lo que es la oportunidad que tendría, que me parece que tenemos a la mano para repensar. Por supuesto, sin... Te agrego dos cositas un poco más de lenguaje técnico, digamos, ¿cierto? Yo no tengo la expertise tuya y la investigación tuya en el tema, pero yo creo que la buena administración no es un derecho, sino que es una garantía. O sea, como postulado general es una garantía, del cual se proyectan tanto derechos como deberes. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, uno lo acabas de decir, el deber precautorio. El deber de obrar con cautela, o sea, ¿cuántas veces hemos visto la administración que va y bueno, total, después si me equivoco indemnizo? Y no es una administración, digamos, es siempre la discusión con respecto al perjuicio al administrado. Bueno, si lo podés indemnizar después, no puede evitarse el perjuicio. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te van a sacar algo, te van a romper algo, te van a dejar sin un sueldo, si después te pueden, resarcir? Porque, digamos, es una visión muy contable, muy economicista, y por tanto reñida con los derechos fundamentales de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí, yo creo que en la buena administración hay que hablar de garantía. Y creo que tiene una doble proyección. Deberes a la administración, lo cual releva no es necesario ningún pedido de parte, tiene que actuar con cautela, tiene que actuar evitando perjuicio de por sí, no si no hay planteo. O sea, esa onda de, che, ¿cómo vas a llevar adelante esto? Bueno, pero no hay nadie que me haya planteado una protesta. No, hay una mediación que es autónoma. Hay una valoración autónoma, digamos, que surge de esto, de la buena administración. Y después en derechos más específicos, que vos los has detallado acabadamente, o sea, resolución fundada, todas esas cuestiones, digamos, que son múltiples, ¿no es cierto? Pero yo creo que técnicamente estamos frente a una garantía. Y con la bifrontalidad que tiene para el derecho administrativo la garantía. ¿Cierto? Sin duda. Gracias, Luis. No te escuchamos, Liz. Gracias. Gracias, doctora Sosa, excelente su disertación. Tenemos que terminar la sesión. Nada, sí. Vamos a ir charlando hasta la noche. Pero le agradecemos su participación y a todos los que se encuentran presentes en esta reunión y esperamos contar otra vez con ustedes en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Viale, ahí lo veo. Bueno, y me disculpa para los que no los puedo acompañar en todas las sesiones, pero bueno, tratamos de sumarlas en la que se puede.